Buenas, hoy en nuestro programa de podcast Emprende Colombia vamos a tratar un tema muy interesante que son las pymes frente a los tratados de libre comercio y la inversión extranjera. Para eso vamos a contar con dos panelistas, Alejandro Díaz Piñeros, que nos acompañan acá desde estudio, y Juan David Escobar Triana, se va a estar conectando, él está en Medellín. Y bueno, un poquito o el contexto de por qué trajimos este tema acá a colación. Todos sabemos que en el mes pasado, Emprendedores en Medellín se llevó un foro. Ese foro contó con la participación de la Red Europea de Empresas, se dio por primera vez acá en Colombia y busca fomentar lo que es la internacionalización de las empresas del país a Europa y viceversa. Entonces, bueno, vamos a abarcar con la opinión de estos expertos, cómo ve a Colombia frente a estos acuerdos, cómo lo ve frente a la inversión extranjera y sobre todo enfocado en nuestras pymes, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué amenazas tenemos? Y bueno, bienvenidos muchachos a nuestro programa. Bueno, Hola, muchas Catherine, gracias. buenos días. Hola, Buenos Caterina, días. Juan, ¿cómo van? Alejo, buenos días. Bueno, chicos, para empezar, yo quisiera, muchos de nuestros seguidores nos han preguntado, nosotros de nuestras pymes nos han preguntado, ¿cuáles son esas claves del éxito para que una pyme se pueda expandir en mercados internacionales? Bueno, pues gracias por la invitación, Lady. Básicamente yo pienso particularmente que las pymes, en primer lugar, deben tener, para poder tener un éxito en cuanto a su crecimiento, deben tener un tema de organización, financiación, inversión y buscando nuevos mercados. Esto enfocado en que básicamente las pymes son empresas, en muchos de los casos, muy nuevas en su historia y crecen de manera inorgánica, es decir, crecen a cualquier ritmo y sin un objetivo muy claro. Lo importante es vender sin tener en cuenta los márgenes, la apertura, la productividad. Pienso que para poder llegar a mercados internacionales, primero hay que ser organizados, como las grandes compañías Ujú. o las que vienen en un histórico, creciendo. Y de esta manera no se habla solo de organización administrativa, también de organización en cuanto a inversiones, costos, financiación, acompañamiento. Y aquí básicamente planteo o tengo como base que las grandes compañías deberían ser mentoras de estas pequeñas que vienen creciendo de acuerdo al nicho en el que se mantiene cada una de estas, es decir, que puedan llevarlos de la mano y acompañarlos, eh, promoviendo esas buenas prácticas que han tenido las que ya hoy están en el mercado, que aparte de ser competidores indirectamente, digo indirecto porque los grandes pues se mueven solos, los pequeños tratan de sobrevivir, puedan apoyarlos guiándolos para que estas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, puedan tener el mayor éxito posible. Sabemos que en Colombia pues se crean muchísimas empresas que arrancan por pymes, pero también son muchas las que, Ujú. las que se quiebran porque no tiene esa organización y ese acompañamiento. Y para llegar a mercados internacionales, básicamente es, el europeo, pienso que el tema de financiación y de inversión para estar alineado a la productividad es supremamente importante. No es tomar endeudamiento costoso, no es tomar endeudamiento por tomarlo, hay que saber tomar endeudamiento. Y pues la invitación para todas estas pymes y esos Ujú. gerentes y emprendedores es que hay oportunidades de crecimiento importantes, más en un mercado como el europeo, pero que hay que tener claro los flujos de caja, las obligaciones financieras, los costos de los productos y pues que puedan tener como punta de lanza una de las empresas de su mismo sector, pero que hoy ya lleva camino recorrido y que les puede apoyar, apalancar y guiar. Y aquí hay que desarrollar un programa de acompañamiento desde el gobierno, desde la empresa privada, desde las ONGs, Ujú. desde las diversas entidades de la Unión Europea que apoyan estas iniciativas y desde el sector empresarial colombiano para que esto pueda funcionar de manera adecuada. Y de esta manera, pues, profundizar y potencializar todos los acuerdos comerciales, cumplir en el exterior y evidentemente que las empresas pequeñas comiencen a crecer y dejen de ser tantas las que se quiebran y se caen en el camino y que sigan creciendo a través del tiempo gracias a esa dinámica. Es lo que tengo para decir. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Alejandro. Ahora, Juan David, ¿qué opinión tienes tú? Yo creo, Catherine, que las pymes, o sea, sí, yo plantearía como 5 claves importantes Ujú. para lograr expandirse con éxito en los mercados internacionales, ¿no? Yo creo que lo Ujú. primero, la primera clave es investigar el sector y el comportamiento de los consumidores del país objetivo. Lo segundo, yo considero que es planificar un plan de desarrollo de expansión con metas y objetivos que
que contribuyan al crecimiento de la pyme y obviamente que sean objetivos cumplibles. Mm, Una vez ya planificado todo ese plan, yo creo que tener una cadena de suministro y una buena logística que pueda consolidar los canales y redes de distribución, pues Ujú. creo que es clave. Lo siguiente para mí sería mm, contratar talento calificado para no quedarse en el camino y ya finalmente, una vez que sí se logró entrar al mercado internacional, pues va a ser fundamental monitorear y evaluar constantemente el desempeño de la pyme y los resultados que consiga. Ok. Creo que básicamente eso. Por acá tengo una pregunta de nuestros escuchas, una pregunta para Juan David. Y fíjate que es muy interesante porque habla de los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. En su opinión, en relación a este punto y frente a la globalización, ¿estos organismos están realizando un trabajo adecuado o no? Eh, yo la verdad creo que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial creo que podrían hacer algo más. Si bien en muchas ocasiones brindan orientación a los gobiernos pues, y sobre políticas macroeconómicas y contribuyen de pronto con el financiamiento, Ujú, creo que no llega a tener el impacto suficiente sobre las pymes. Sí, el impacto, digamos, es de una manera indirecta. Entonces, me, me parece que se quedan un poco cortos. Sí, no contribuyen pues en mi opinión, ¿no? Ni con la ujú. desigualdad económica, ni con, digamos, la estandarización de políticas a nivel mundial que contribuyan al crecimiento de las pymes. Sí, entiendo. Lady, Ajá, Juan, pues para complementar, pienso que qué pena aquí meto eh, no, un no. concepto complementando lo que dice Juan y pienso que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional muchas veces está desalineado con los gobiernos o las políticas económicas de los gobiernos de países en vía de Ujú, desarrollo. Y esto pues choca con los emprendimientos, las pequeñas y medianas ujú, empresas y en muchos casos con las grandes empresas en estos países en desarrollo que tratan de dar lo mejor de sí para seguir creciendo o mantener una estabilidad y las políticas que pueden llegar a ser o denominadas impositivas por parte de estas ujú. entidades pueden o son en muchos casos ¿cómo lo llamo? El palo en la rueda que evita Ok. o mejor dicho, no evita, no deja avanzar de una manera acelerada este desarrollo de esta industria, segmento Ujú, empresarial o empresa de servicios en estos países en vía de desarrollo. Y contrasta es con unos choques donde se incentiva por algunos conceptos exigibles por estas entidades el tema de la generación de nuevos empleos, impactando directamente pues el desarrollo económico de cada uno de estos países en vía de desarrollo. Eso tenía por decir. entiendo. Yo entiendo recogiendo la opinión de ambos y para parafrasearlos un poco a los dos, que es como si estos organismos estuvieran muy a lo técnico y no ven una solución de repente más enfocada a todo lo holístico de un país, a ver todas las variantes y se quedan muy en esa parte, ¿cierto? Eso fue lo que les entendí. Tengo acá una pregunta para Alejandro muy interesante que tiene que ver, nosotros sabemos que en los años 90 hubo una crisis asiática en la cual estas organizaciones intervinieron. En su opinión, esta intervención que se hizo con sugerencias, recomendaciones, como siempre lo hacen los fondos monetarios internacionales a los gobiernos, ¿ayudaron en la crisis asiática a mejorarla o no? Ya como caso de estudio, Ujú, no, pienso que personalmente que no ayudaron, de hecho profundizaron y agudizaron la crisis por las exigencias, como lo mencionabas tú anteriormente, desde el área técnica, ujú, donde una cosa es lo técnico, otra cosa es lo real y otra cosa es el entorno en el que se mueve cada país. Cada país y cada economía se mueve de una manera totalmente diferente, así sean de países desarrollados, puede haber una similitud. Y desde estos organismos, al parecer los técnicos creen que ujú, todo sucede de la misma manera y no. Los efectos inflacionarios que se derivaron de esta crisis asiática, que fue tipo efecto dominó uno tras otro, afectó pues a todo el mundo. Y básicamente las políticas contracíclicas o ujú. propuestas o recomendaciones dadas, como la denominan ellos, fueron exigibles y tenían que ser exigibles para cada uno de los gobiernos. eh, pues básicamente castigando al sector empresarial y haciendo que la recuperación, en vez de ser mucho más rápida, fuera mucho más lenta a través del tiempo.
Sin embargo, pues hubo países que ya hoy han podido salir o salieron, pero otros siguen con el lastre económico de aquella crisis que agudizó y puso en jaque sus economías y la economía global en general. Entonces aquí es donde se pone en entredicho estas organizaciones, cómo operan, qué tan conectadas están Ujú. con los gobiernos y con los países y con las industrias de cada uno de estos países en vías de desarrollo que permitan realmente hacer una acción para mitigar los riesgos y para poner a funcionar toda la maquinaria económica de cada país sin generar impactos en cuanto a desempleo, generados por la caída de las industrias, de esta Ujú. manera altas tasas de interés desincentivando inversiones, que a la final se ven pues básicamente con más desigualdad. Entonces, por eso digo que estas entidades están desalineadas y básicamente son esos efectos los que no deberían estar sucediendo. Ellos deberían tomar correctivos para no generar recomendaciones exigibles, sino involucrarse y trabajar de la mano con los gobiernos. Totalmente de acuerdo. Juan David, no sé si tú tienes algo que acotar en relación a lo que nos estaba comentando Alejandro. ¿Estás No, de ya, acuerdo con ya, esa opinión, no? sí, completamente de acuerdo con Alejo, creo que no puedo decirlo mejor. Sí. Bueno, mira, acá cerrando ya cerrando un poco el tema del Fondo Monetario Internacional, vamos a aterrizar los tratados de libre comercio y Colombia frente a estos tratados. Colombia tiene tratados de libre comercio con la Unión Europea, tiene con Canadá, con Estados Unidos y dentro de Latinoamérica está dentro de la ANDIAN. ¿Cómo nosotros aprovechamos estos tratados? ¿Qué restricciones podemos tener para una persona que tiene un emprendimiento, quiere lanzar su producto? Porque si bien es cierto que lanzamos un producto afuera, la competencia en los otros países es otro tipo de competencia o tenemos otros tipos de competidores, ¿no? Entonces, desde allá, ¿cuáles serían los pros y los contras de todos esos tratados de libre comercio, de la globalización que ustedes nos pueden indicar? Listo, ¿no? Yo creo que el principal, sí, el principal pro del libre comercio Ujú, es más para el consumidor que tiene una amplia variedad de bienes que adquirir, eh, un portafolio casi que infinito de productos. mm, y nada, pues habrá de todas las calidades, ¿no? En cuanto al país o el crecimiento económico del país, creo que el libre comercio fomenta altamente la innovación. Cuando una empresa se ve obligada, como dices tú, competir ujú. con otros países y sale a otro contexto un poco diferente, pues se ve obligada a innovar y a tratar de estar a la vanguardia para poder ser competitiva en un mercado más global. Em, yo creo que el intercambio de bienes entre países puede aumentar tanto el comercio como la inversión dentro de un país tercermundista como el nuestro. Y adicionalmente creo que la globalización paralelamente al libre comercio em, contribuye a la transferencia de conocimientos y tecnología. Yo creo que cuando un empresario escucha Ujú. que, que en su misma industria están utilizando una nueva tecnología, pues em, va a ir directamente al núcleo de esta tecnología para saber cómo la están utilizando y obviamente quienes la utilizan van a tener pues conocimientos especializados y ya un know-how más desarrollado para pues que puede ser transferido a las industrias nacientes. No sé, Alejo, te cedo la palabra. Gracias, Juan. Sí, pues Lady, mira, complementando lo Ujú, que dice Juan, básicamente el tema de la globalización, el libre comercio y más para Colombia, pues lo veo de una manera muy favorable, aunque algunos conceptos post pandemia y algunas ujú, teorías de globalización están como en reestructuración y rediseño, entendiendo la dependencia de múltiples factores para todas las economías globales. Es cierto que el conocimiento es la clave esencial. Desde Colombia deberíamos estar aprovechando toda esta transferencia de conocimiento y entrenando a toda nuestra población en cuanto a manejo de equipos de última generación, ujú. tecnologías, desarrollos, y de la misma manera desarrollar políticas de industrialización o renovación tecnológica, por así llamarlo, en todo el sector industrial y productivo del país, para de esta manera tener mayor competitividad, tanto interna como externa. Digo interna para poder competir con productos que hoy podemos generar aquí con un valor agregado,
Y digo externa para poder cumplirle a a clientes en el exterior, clientes de los que hoy cuenta Colombia con Tratado de Libre Comercio y potencializar esa venta de divisas, pero pues no podemos llegar de la noche a la mañana solo por tener acuerdos. Hoy Ujú, tenemos 17. Llegar a decir que con esto vamos a cubrir todas las necesidades y vamos a compensar la balanza comercial del país. Es importante tener claro que los empresarios también tienen una responsabilidad, pero el sector privado también desde la banca y los gobiernos, y ujú, evidentemente el apoyo desde las entidades no gubernamentales y gobiernos como el de la Unión Europea, donde nos puedan ayudar a nivel local para desarrollar todas estas ideas y estrategias y encaminarlas en el buen ujú, desempeño de cada una de nuestras empresas para potencializar. En la medida en la que tengamos el conocimiento, evidentemente podremos ser más productivos. En la medida en la que seamos más productivos, podemos vender nuestros productos de manera local, y en la manera en la que lo vendamos localmente y ujú, potencialicemos internamente el negocio, podemos sacarlos al exterior sin ningún contratiempo. Pero muchas veces se piensa en que tenemos que exportar y no tenemos una cadena de valor logística, una ujú. cadena de valor agregado ni una cadena de logística consistente, y es cuando comenzamos a tener problemas en el exterior con nuestros clientes, donde nos ven como incumplidos por algún retraso que hayamos podido tener. Entonces nos toca profesionalizarnos y de esta manera Ujú, poder desarrollarnos tanto que pudiéramos ser la Corea latinoamericana, la Corea del Sur ujú, latinoamericana, y que en poco tiempo pudiéramos pasar de ser un país en vía de desarrollo, de ser un país desarrollado en tantos ámbitos que tiene Colombia: turismo, tecnología, ujú. desarrolladores y un montón de industrias que tenemos, y que tenemos grandes pensadores y grandes empresarios apostándole a este país para que de esta manera nos vean con otros ojos desde el exterior. O sea, aterrizar nuestros sueños de exportación y enfocarnos en trabajar y fomentarnos, hacer nuestra cadena de valor acá y después dar ese paso, ¿por qué no? Bueno, nos quedan ya Sí. 4 minutos, entonces para terminar, sus opiniones o impresiones finales, sus recomendaciones, ¿qué nos tienen por decirnos a todos nuestros oyentes? Bueno, pues desde mi punto de vista, pues primero agradecerte nuevamente, Lady, y a todos los oyentes, básicamente que podamos creer en lo que hacemos, en lo que tenemos, que apoyemos nuestra industria nacional. La globalización y la pospandemia, como lo mencioné anteriormente, han cambiado la forma de ver el Ujú, mundo, y tenemos que poder apoyar a estos empresarios, a estas pymes, a estos microempresarios que hoy tienen negocios, que puede ser un familiar, un conocido, un amigo, y apoyar estos emprendimientos que poco a poco van a hacer que este negocio crezca. De esta manera, vamos a agregarle oportunidades y valor, ya que el microempresario va a poder hacer que su negocio crezca. Y de la mano invito al sector privado de empresas y sector financiero a desarrollar estrategias de acompañamiento para todas estas pymes, con créditos flexibles, blandos y coordinados, para que de esta manera se pueda empujar y apalancar ese crecimiento que necesita Colombia para crecer de manera interna, como lo mencionaba anteriormente, y desarrollar estas empresas, y posteriormente, ya con todo el tema académico también involucrado, ujú. potencializar estas empresas y ser un referente local y regional. Sí, Kate, pues nada, en principio muchas gracias por la invitación y muy en línea con lo que menciona Alejo. Ujú. Creo que apoyar a los emprendedores y a las pymes es fundamental. Pues sí, hacerle la invitación a las personas que apoyen a todos los emprendedores y a los emprendedores invitarlos a que averigüen sobre las aceleradoras, sobre todos los programas gubernamentales que pueden llegar a ver para apoyar a las pymes, que en muchas ocasiones, por lo que decía Alejandro al principio, ¿no? Por concentrarse en simplemente vender productos, Ujú. se, se ignoran estos elementos del entorno emprendedor que pueden contribuir al desarrollo de las pymes. Bueno, por acá te quiero leerles algo que nos llega de nuestros oyentes. Muchas gracias, Juan David. Estoy totalmente de acuerdo sobre tu opinión con el Fondo Monetario Internacional. Aquí Carmen nos habla un poquito de que tiene una pymes y que va a empezar a exportar a Panamá a través de un distribuidor. Esa es otra manera, ¿no? Como contactos y a través de distribuidores en otros países poder exportar. Y bueno, mi agradecimiento a ustedes dos. Muy interesante el programa. Cuando quieran pueden volver, son bienvenidos. Y a nuestros oyentes, en el día de mañana tenemos un tema de los retos de las pymes ante las nuevas tecnologías. Entonces, ya saben, mañana nos vemos por acá. Muchísimas gracias, chicos. Vale, Vale.